una muy cordial bienvenida a este último día ya, ¿cierto? De, para dar finalizado este libro del Hecho de los Apóstoles. Ha sido, yo creo, de bendición para cada uno de nosotros poder haber leído y compartido entre nosotros este hermoso libro que Dios dejó, ¿cierto?, para nosotros. Así que para comenzar con este último día, ¿cierto?, lo vamos a hacer como siempre lo hacemos, que es invitando al Señor. Así que le invitamos a que ahí de donde estén puedan inclinar sus rostros y vamos a hablar con Dios. Querido Señor y Dios, que estás en los cielos, Señor, agradecemos tanta verdad, Señor, que tú has dejado para nosotros. También te agradecemos porque tenemos la oportunidad de poder leerla sin ningún problema, también compartirla como hermanos, Señor, de levantarnos de mañana para poder aprender más de ti y alabar tu nombre, Señor, y sobre todo porque tú nos dejaste una promesa tan preciosa que es el Espíritu Santo, Señor, y nosotros día a día queremos pedir, reclamar esta promesa, Señor, para que tú puedas llenarnos de tu Espíritu Santo. Queremos pedir, Señor, tu presencia, tu dirección a lo largo de este programa, Señor, que sea todo para tu honra y gloria. Acompáñanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Entonces, para ya ir iniciando, ¿cierto?, con nuestro hermoso programa de último día, lo vamos a hacer cantando el himno 562, que lleva como título Esparcir la luz de Cristo. Así que le invitamos que donde estén puedan cantar junto con nosotros. Bien, luego de este hermoso himno, ¿cierto?, para adoración de nuestro Dios, vamos a pasar a una parte que es súper importante porque sabemos, ¿cierto?, que al inicio, ya llevamos harto tiempo, pero el inicio, ¿cierto?, de este hermoso grupo era pedir, ¿cierto?, reclamar esta promesa del Espíritu Santo. Así que vamos a pasar a esta parte, ¿cierto?, donde podemos hablar con Dios para reclamar esta promesa. Así que vamos a dejar a Denise que nos va a acompañar con esta parte el día de hoy. Amén. Le invito a arrodillarse los que puedan para orar por la presencia del Espíritu Santo. Buen Padre que está en los cielos, te agradecemos por esta mañana, Señor, por estar reunidos nuevamente para estudiar tu palabra, Señor, el Espíritu de profecía. Y en esta hora, Señor, oramos por la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor, porque tu palabra dice que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y oramos por eso, Señor, para que se pueda cumplir tu palabra, Señor, en nuestras vidas. Lo necesitamos más que nunca, Señor, sobre todo en este tiempo donde hay una gran labor que hacer, Señor, que, como decía el himno, tenemos que esparcir la luz de Cristo, Señor. Ayúdanos con eso y sin duda que sin la presencia del Espíritu Santo no vamos a poder avanzar. Necesitamos, Señor, la unción de tu Espíritu. Envíalo, Señor, como dice tu palabra, sobre toda carne, Señor. Gracias desde ya por esta hermosa promesa y gracias desde ya también porque sin duda que tú la vas a cumplir. Nos levantamos confiados, Señor, en ti y en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ahora sí, para ir continuando con nuestro programa, vamos a pasar a una parte donde la idea es que todos nosotros podamos participar, ¿sí? Porque al final este grupo es de todos, ¿cierto? Y todos yo creo que nos ha impactado y a todos de una manera diferente quizás el estudio de este hermoso libro. Así que vamos a pasar a un momento donde le va a dirigir Nicolás, ¿cierto? La idea es que todos podamos a ir encendiendo nuestros micrófonos, comentando, ¿cierto? Para así más o menos comentar cómo nos ha parecido, ¿cierto?, el estudio de este libro. Así que vamos a dejar a Nicolás con este espacio. Ok, muy buen día a todos, a mis hermanos. Estamos muy contentos esta mañana de poder compartir con ustedes. Ya como muchos sabrán, ya terminamos el libro el día de ayer. Ya estuvimos en el último capítulo del libro Hechos de los Apóstoles. Sin lugar a dudas fue de bendición para cada uno de nosotros. Sin lugar a dudas cada uno sacó algún aprendizaje, alguna lección, se interiorizó con algún personaje del cual estemos relatando. Y de alguna manera se llevó alguna lección personal respecto de todos los días que fuimos estudiando. Yo personalmente, en mi experiencia, descubrí muchas cosas que no sabía y, bueno, también me llevé muchas lecciones prácticas.
Es por eso que este momento vamos a tener alrededor de 20 minutos para que cada uno, el ideal, pudiera comentar cuál fue nuestra experiencia con este libro. Aquí en pantalla voy a poner aquí un poco, un segundito. Voy a compartir unas preguntas justamente para que... A ver, ¿me pueden confirmar si se ve? Por favor. Me está cargando. Ahora Ahora sí sí, ahora sí. Ya, muy bien, muchas gracias, hermana. Bueno, acá tengo algunas preguntas que podamos ir dialogando. Vamos a ser un poco breves también, nuestras respuestas somos bastantes. Y aquí tengo algunas preguntas. Ustedes pueden poder responder de acuerdo a lo que más, a lo que la pregunta que más les llame la atención. Alguna de ellas es la experiencia de qué discípulo le marcó en este libro y por qué. Otra pregunta que me gustaría que quizás pudiéramos comentar. ¿Qué relato te marcó más significativamente o qué capítulo de los que leímos? ¿Qué aprendiste que antes no sabías? ¿Sientes que el estudio, sientes que tu fe creció en este estudio, en el estudio de este libro? Y por último, ¿cómo marcó la obra del Espíritu Santo en la iglesia primitiva y cómo puede marcarla en nuestra iglesia actual? Así que hay distintas preguntas las cuales queremos ir dialogando en esta mañana. Así que mis hermanos, siéntanse la libertad de ir comentando brevemente cuál fue su experiencia, si le gustó a algún discípulo, qué relato marcó más significativamente, si aprendió algo nuevo que no sabía, cómo la obra del Espíritu Santo marcó tanto a la iglesia primitiva, cómo puede marcar ahora en lecciones prácticas. Así que este es el momento hoy día, hermanos, que queremos escucharle qué tal fue su experiencia con este libro. Así que ahí vamos a dejar el espacio abierto a cada uno de ustedes. Yo en lo personal, Nicolás, hay un personaje que me marcó bastante y bueno, fueron varios, fueron dos en realidad. Uno yo creo que lo compartimos todos, que es Pablo, ¿cierto? Pero también me llamó mucho la atención de Pedro, y de Pedro yo rescato dos cosas importantes. Cuando nosotros estudiamos la historia de Pedro, vemos que lo primero que se destaca de Pedro, y yo lo he dicho varias veces, una de las cosas que más se destaca y se recuerda de Pedro es porque se hundió, digamos, mientras salía de la barca, ¿verdad? Y eso, digamos, es súper, digamos, importante poder rescatarlo y que tal vez cambiar un poco la mirada, porque Pedro era un líder nato. Y ninguno de los demás discípulos pudo, digamos, decir que se bajó de la barca, que tuvo el valor de bajarse de la barca para creerle al Señor. Pedro se arriesgó a creerle al Señor. Falló, como toda persona puede fallar, pero es el único que puede decir que sí caminó sobre el agua, literalmente, de todos los 12, porque él se atrevió a salir. Y eso nos invita a nosotros también a atrevernos, a creerle al Señor. Tal vez vamos a fracasar, tal vez vamos a caer, pero lo importante es que vamos a tener una experiencia con el Señor. Y nadie puede decir que entre su vida Pedro no aprendió a caminar sobre las aguas. Pedro caminó sobre muchas aguas, ya sobre las aguas de las dificultades, no solamente él, todos los discípulos. Eso por una parte. Lo otro es una cita que también la destacó la Andreita, que estaba relacionado con lo que Pedro sentía, que nunca se perdonó, dice, ¿ya? Que Pedro, a pesar de todos los años, él le había gustado el perdón del Señor, pero él, en su interior, todavía sufría por haber negado a su maestro. Y eso implica un arrepentimiento genuino. Y ahí tenemos un hombre que sí se arrepintió de verdad, que sintió dolor por su pecado y ese dolor lo acompañó durante toda su existencia. Ojalá nosotros pudiéramos sentir como Pedro también, ¿ya? Ese dolor por haber ofendido al Señor. Eso. Muchas gracias, Pablo. La historia de Pedro, poderosa, ¿cierto? Poderosa. Aquí en este libro pudimos ver un poco más cómo fue el continuar de Pedro posterior a la ida de Cristo, posterior a su negación, su experiencia en la cual se arrepintió, le pidió perdón a Jesús, y vemos que hasta el final de sus días fue un discípulo que mantuvo su fe, no decayó, ya no volvió atrás, y bueno, hasta su muerte él se mantuvo fiel. Muy significativa el relato de Pedro. ¿Algún otro hermano que quiera compartir qué tal le pareció el estudio? Si algún personaje
algún relato, algo que no sabía y aprendió y le llamó mucho la atención. Queremos... Valentina. Sí, bueno, la verdad respecto a Pablo, aunque se habla mucho de Pablo, pero sobre todo en sus últimos días, porque, o sea, bueno, sabemos cierto que él tuvo un antes y un después en su vida, y me llama mucho la atención de que él realmente nació de nuevo, porque él, luego de que ya todo este encuentro cierto personal con Cristo, él ya no pensaba cierto en las cosas que había hecho mal, en las cosas que no, sino que realmente él cambió cierto, dejó que Cristo cambiara su corazón y literalmente estaba dispuesto a dar su vida. Y me llama mucho la atención que en los últimos juicios, em, la gente que lo intentaba acusar no tenía nada por qué acusarlo, entonces su testimonio era tan, él fue tan fiel a Dios, él realmente no había nada que poder decir de él, y en ese momento donde tenía que defender su fe, nunca lo hizo con un espíritu de querer decir yo tengo la razón, o yo sé más que tú, sino que él realmente en estos juicios, cuando estaba a punto de morir, lo que más le importaba no era justamente que estaba a punto de morir, sino que las personas que estaban ahí, al escuchar su defensa de la razón de su fe, pudieran aceptar esa verdad, no solamente escucharla, sino que pudieran aceptarla. Eso era lo que más le importaba a su salvación, aunque estuviera su vida así a un segundo de perderla. Así que eso me llama la atención. Amén. Muy significativo justamente los últimos días de Pablo, ¿cierto? Gracias, Valentina, por compartir ahí tu experiencia con el libro. ¿Algún otro hermano? Tu hermana Regina, tu hermana Yolanda, Moisés, ¿alguien? Sí. Hermano, buenos días. Más Yolanda, adelante. Sí, buenos días. Bueno, a mí me llamó mucho la atención Pablo y también Juan. Pablo porque su fe era inmensa en Dios, pese a que al principio él estaba equivocado, ¿cierto? Fue un perseguidor, pero él tenía fe, mucha fe en Dios. Estaba equivocado, cometió muchos errores, pero cuando él se dio cuenta y cuando Dios lo llamó realmente por su camino, él no se negó, él reconoció al tiro a Dios como Salvador, hizo la voluntad de Dios y caminó hasta el final. Él no se negó en ni un momento, especialmente cuando estuvo en la isla de Malta, ¿verdad? Él tenía la fe y la certeza que iba a llegar bien. Nunca dijo, hasta aquí no me llegó mi vida. Siempre él tuvo la confianza en Dios, que Dios lo iba a guiar, que Dios lo iba a cuidar, y no solamente a él, sino que a todos los que iban con él. Les confirmaba en cada instante lo que él había aprendido, ¿cierto? La fe, la confianza en Dios. Y bueno, y murió predicando el Evangelio hasta el final, porque hasta el final él se entregó al Señor y miraba al cielo cuando lo iban ¿cierto? A descapitar. Él miraba al cielo y confiando en Dios siempre su alma. También Juan, un hombre que era totalmente rebelde, ¿cierto? El hombre del trueno, que nadie a lo mejor lo aceptaba, nadie lo quería, pero el Señor lo amaba y Juan se aferró constantemente, pese a los pecados, se aferró a Dios y caminó con él hasta el final también. Y eso nos insta a nosotros a que pese a nuestros pecados, pese a nuestras faltas, podemos seguir caminando con el Señor y Dios va a estar dispuesto a ayudarnos a levantar nuestras almas y hacernos victoriosos. Y nosotros tenemos que tener la fe y la certeza de que Dios está con nosotros a nuestro lado en todos nuestros conflictos, en todos nuestros problemas. Y eso, por hermano, eso es lo principal que yo rescaté de cómo los hijos tenemos que aferrarnos al Señor y seguir victoriosos y seguir adelante haciendo su obra de una otra forma, sobre todo hoy en día, que es difícil trabajar para el Señor, pero no imposible porque Dios igual toca los corazones. Gracias, hermanita Yolanda, por compartir. Justamente a todos nos llamó la atención eso de la perseverancia, cómo Pablo después de su convertimiento no decayó, no tuvo una recaída hasta el final de sus días, estuvo trabajando sin parar y mirando al cielo, siempre como hijo de Dios aferrado a lo divino. ¿Alguien más veía ahí en las manos? Luis. ¿Puedo?
Ah, ya. Eh, Bien, yo adelante. creo que de los tres discípulos nos dejaron lecciones súper grandes, ¿cierto? Y como dicen los hermanos, hay tanto que rescatar de Pablo. Yo voy a rescatar de Pablo lo íntegro que fue él. Voy a rescatar específicamente cuando él invita a los hermanos y a todos a trabajar con sus propias manos, a no, a no mantenerse eh, con la ayuda de los demás pudiendo trabajar. El ejemplo que él dio cuando él hacía las carpas, cuando la iglesia le ofrecía que solo él se dedicara a predicar y que ellos lo mantenían. Él fue muy, muy sabio en enseñarles y en mostrarles que él no solamente era un seguidor de Cristo, sino que también él podía hacer las cosas por sí mismo y podía mantenerse. Y ahí yo creo que nos dejó un gran ejemplo. Eh, bueno, y entre otros, Pedro, pucha, también pues él hasta los últimos días, que él se sentía tan indigno ante Dios y se sentía tan arrepentido por haber negado al Señor, ¿cierto? Fueron hombres que es tanto de rescatar de ellos que nos dejaron grandes enseñanzas. Juan, su carácter, cómo él pudo llegar a ser tan dócil, eh, tan amoroso. Cuando uno lee sus tres epístolas, primera, segunda, tercera de Juan, hijitos míos, eh, con tanto amor que él se refiere a la iglesia. Bueno, y sin dejar también de rescatar cómo ellos defendieron allí, eh, defendieron en la palabra de Dios, no Cristo, porque Cristo no necesita ser defendido, ¿cierto? Allí ante grandes personas, ante reyes, ante todas estas personas ahí que estaban en los tronos en esos tiempos. Y eso porque, pero lo más importante también en los últimos libros que nos hablan del amor profundo que debemos tener para poder ayudar a los demás, para poder ser luz ante otras personas. Eso, Amén. hermano. Muchas gracias, hermana Regina, El por libro en realidad está compartir. maravilloso. La verdad, podíamos estar conversando toda la mañana, ¿cierto? De cada una de las partes. Fue muy hermosa esta experiencia con este libro. Vamos a ir en el orden. Luis, Moisés, Denise. Ahí tengo el veo de las manitos levantadas. Adelante, Luis. Sí, es un poquito difícil decir cuál relato eh, me interesó más, porque todos me interesaron, todos eran buenos. Sin embargo, los que más me llamaron, puede decir, es decir, como una aplicación un poquito más, más aterrizada, fue los relatos donde se encuentran los discípulos de Juan y Apolo. Esos fueron los que más me llamaron la atención, ya que allí presenta a personas que, a pesar de que no tienen un conocimiento tan alto o un conocimiento un conocimiento bien como organizado de lo que creen, pues aún así ellos no deciden creer por lo poco que tienen y hacer con eso poco lo que se le mande. Eso me llamó la atención porque muchas veces pensamos, no, debo tener una maestría en teología para comenzar a predicar o algo por el estilo. Pero no, ahí con eso, esas personas se demuestra que no. Y no solamente eso, sino a pesar de que tengo el poco conocimiento, pero tampoco no me limito a adquirir más conocimiento y a seguir explorando más. Es decir, que aún con lo poco,
hago, pero no me limito a conseguir algo más o mucho mejor. Y eso se pudo ver en Apolos y en los demás discípulos, que a pesar de que no sabían del Espíritu Santo ni nada por el estilo, pero estaban haciendo un trabajo súper especial, pero cuando descubrieron aquello, se unieron a las filas. Eso es lo que más me llamó la atención. Gracias, Luis. Justamente, muy interesante esa parte. Hay que trabajar, hermanos, no hay que limitar en ese sentido. Si es que sabemos mucho, sabemos poco, más que nada la entrega a Dios y la obra del Espíritu Santo, lo que hace en nosotros, es lo que finalmente marca la diferencia. Moisés, adelante, amigo. Buenos días, gracias. Mira, pues te cuento que Hechos los Apóstoles, yo creo que es un libro muy subestimado, eso con lo conversaba con Elías Peters, porque uno dice, vamos a leer Ellen White, bueno, Deseado, Camino a Cristo, Capítulo de los Siglos, pero pocas veces se le toma atención a Hechos los Apóstoles. Y te comento brevemente que este fue el libro que un pastor me regaló cuando me bauticé, cuando yo era cabro chico, hace un buen tiempo atrás. Que lo había leído, pero no lo había puesto con atención, y hace muchos años. Entonces ahora, la verdad, es otro aire tremendo. Me atrevo a decir que es como un resumen de algunos espacios del deseado de toda la gente. Trato de resumir algunos puntos importantes, pero está muy condensado el tema, en especial de la perfección cristiana. Está bien equilibrado, bien condensado, explicado de una manera espectacular. Y yo creo que el libro es muy necesario para entender el libro de Romanos, entender el libro de Gálatas, incluso entender el contexto de Apocalipsis. Y mira, yo creo que hay que seguirlo estudiando o verlo a leer porque hay cosas que se olvidan. Y último punto, como anécdota, es una gran bendición poder dar el capítulo, porque cuando se da el resumen y uno prepara el PowerPoint, etcétera, ¿no? Queda más en la mente el capítulo. Yo creo que Luis ya puede entenderme allí. Y, y esa es la idea, ¿no? Digamos, además de tener claro el capítulo, poderse recordar algunas partes, algunas frases. Entonces quería comentar eso. Gracias. Gracias, Moisés, también por compartir. La perfección cristiana se vio a través de todo el libro, por lo que vimos en cada relato resaltaba eso. Y justamente es un libro quizá dejado un poco a un lado, pero fue un libro de gran bendición. Antes de pasar allá a Denise, voy a leer el comentario que aquí nos hace nuestra hermana Angelito, que dice: a mí me llamó la atención el relato de Dorcas. Yo siempre había escuchado el nombre de Dorcas, pero nunca había escuchado su historia y me gustó mucho. Cuando Dios dice que le vuelve a dar vida porque la encuentra una discípula digna. Es súper interesante. Además, ella aportaba con lo que ella hacía. Trabajaba con sus manos, pero con mucho amor, y logró impactar muchas vidas. Justamente, la Biblia le da un par de versículos a Dorcas, pero aquí justamente relata un poco más a profundidad la vida de esta persona. Muy interesante, Angelito. Denise. Sí, dentro de los personajes que más me llamó la atención justamente está Pablo, ¿cierto? Y una de las cosas que me llama la atención de Pablo es su trabajo misionero y sobre todo sus viajes. Allí en la Biblia está el mapa donde dice los viajes de Pablo y me impresiona porque está lleno de líneas por donde fue y es como que visitó un montón de países y en ese tiempo, ¿cierto? No había avión, como uno puede decir, voy rápido, vuelvo, no, sino que eran viajes largos y con todas las dificultades que, como veíamos, eran esos viajes en barco. Entonces eso me llama la atención de cómo Pablo se arriesgaba en esos viajes, pero cómo iba y volvía por cada iglesia preocupado, ¿cierto? De que surjan y su fe aumente. Eso me llama mucho la atención de Pablo, de cómo lo hizo práctico el tema de predicar el Evangelio y cómo visitó esas ciudades. Y lo otro también de Juan, que me llama mucho la atención, la vida de Juan, porque cómo representaba el carácter de su maestro. Como llevaba el título de discípulo amado, es como que entendí por qué. Y justamente porque su voz cuando hablaba era melodiosa y cuando predicaba lo hacía con sencillez, igual que lo hacía su maestro. Entonces él como que imitó en todo a Cristo, en su carácter se reflejaba.
Entonces, cuando dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y ahí yo creo que Juan sí conoció a Dios porque lo manifestaba. Y el amor que le extendía a los demás era porque estaba Dios en él. Eso me llama la atención y dan ganas de imitar el ejemplo ahí de estos discípulos. Tiene el micrófono apagado, Nico. Estás apagado, Ya. Nico, todavía. Gracias. Bueno, resaltar ahí las palabras, ¿cierto? De Denise, que apuntaba justamente esos viajes inmensos y justamente cómo los apóstoles hablaron de temas tan así importantes como la unidad, el amor mutuo, fraternal, pero era porque justamente llegaron a vivir esa experiencia. Godfrey, adelante, después Andrea. Y ya creo que vamos a ir finalizando con eso porque ya me alcanzó la hora. Hay muchas cosas que rescatar. Hermano Godfrey, no sé si nos puedes escuchar. Muy bien, buenos días. Buen día. Sí, ¿me escuchan? Excelentemente bien. Ok, gloria a Dios. Ya no recuerdo todas las preguntas de PowerPoint, además eran varias, ¿no? Pero yo creo que el que no rescate de este libro la experiencia de Pablo se queda corto, ¿no? Porque aunque muchos comentan, yo soy de que estoy de acuerdo de que este libro debería llamarse Los hechos del Espíritu. Luego de eso, del que más hablas es de Pablo, ¿no? Sin embargo, después de entender esto que pues, les comparto, y es el tema de la experiencia que tuvo Esteban, pues eso, poderlo entender, marcó un gran cambio, fue muy significativo para mí, porque a veces uno como cristiano, y eso que el capítulo lo dice en muchas oportunidades, e incluso el capítulo que estudiamos ayer, habla sobre que no porque Dios quiera persecución para nosotros, sino porque el mundo que no conoció y en ocasiones no quiere conocer a Jesús, no va a sentir rechazo. Uno como que no lo quiere entender, o uno como que no lo entiende porque no lo vive. Pero cuando comienzas a vivirlo, uno espera que finalmente la historia termine como la de Daniel, que Dios lo saca del foso de los leones, o como la de sus amigos, que Dios lo sacó del horno de fuego, ¿sí? Pero hay ocasiones en las que no va a ser así. Pero cuando Esteban esté en el cielo, como decía el capítulo de ayer, y vea que que igual como Jesús, su sacrificio, que su muerte no fue en vano, y que Dios levantó un gran general, como dice el capítulo, posterior a su muerte por su testimonio fiel, en el cielo nos vamos a llevar sorpresas y vamos a decir, gloria a Dios. Al lado de lo que Jesús hizo es nada. Y sin embargo, valió la pena. Eso. Amén, Godfrey. Hay comentario profundo, ya está una meditación, Godfrey, pero justamente es lo que he experimentado a través de leer este hermoso libro. Gracias por compartir ahí tu experiencia, Godfrey. Y vamos a finalizar brevemente con el Pablo, me dicen ahí, está en el chat, ¿cierto? ¿No? Ah, ya. Vamos a dar por... Yo quería Andrea, comentar algo cortito. Sí. Es que dentro de los personajes que se destacan, ¿cierto? Se destaca mucho Juan, Pablo, pero a mí me marcó mucho la historia de Eutico, que me acuerdo que siempre en el colegio cantábamos esa canción, pobre Eutico se cayó de la ventana, pero nunca finalmente profundizábamos el por qué se cayó. Y me llamó mucho la atención que también me sentí muy identificada con ese personaje, que muchas veces estamos dentro de la iglesia, pero estamos muertos también espiritualmente y nuestros hermanos también alrededor lo están.
Entonces, por esto que nosotros tampoco nos damos cuenta de la necesidad que estamos teniendo de Cristo. Así que fue una historia que me invitó a reflexionar mucho también y que me gustó compartir esta reflexión con ustedes dentro de todo lo que estudiamos. Gracias, Andrea. La verdad no me esperaba que comentara ese personaje que tocamos, pero hay una lección, un trasfondo bien profundo, ¿cierto?, respecto a este personaje. Gracias, Andrea, por compartir. Y vamos a dar por finalizado este espacio, mis hermanos. Era un peso bien breve que queríamos compartir algunas impresiones que teníamos del libro. Hay distintas variantes, pero yo creo que todos llegamos a la conclusión de que fue de bendición para nosotros a través de esta historia. Pudimos ver la obra del Espíritu Santo, y a mí personalmente, cuando leía la historia, ver cómo Dios trabajó con pescadores, con personas que doctas, ¿cierto? También, con todo tipo de personas, Dios está dispuesto a trabajar siempre y cuando el Espíritu Santo pueda llenar nuestras vidas. Quizá nuestro deseo, hermano, que este libro no sea solamente haya sido una lectura teórica, sino justamente un libro motivacional y un libro que nos ayuda a ver cómo Dios puede hacer grandes cosas con quien hoy en día le entrega en su vida. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a ir adelante con el programa, así que adelante, Valentina. Bien, muchas gracias, hermanitos, a cada uno de ustedes por sus comentarios, por sus apreciaciones. Es lindo saber, ¿cierto?, cómo el libro fue de bendición para todos nosotros, de diferentes maneras quizás, pero fue de bendición. Así que ya para ir continuando con nuestro programa, vamos a pasar a una breve reflexión que nos trae nuestro hermano Pablo. Así que le damos el tiempo a él. Muchas gracias. Vamos a inclinar el rostro para poder meditar lo más breve que podamos, ¿cierto?, la palabra del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, muchas gracias, Señor, por el privilegio de haber pasado, Señor, varios días, varias jornadas estudiando la vida de los apóstoles. Dejaste este registro con un propósito, Señor, de alentar a tu iglesia en este día, de comprometernos también en la obra, de mostrarnos cómo se hacen las cosas, Señor, y el resultado de cuando confiamos en ti. Gracias por eso, Señor. Ayúdanos a tener la última reflexión para poder sacar una lección importante para nosotros igual. Lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Muy bien. Vamos a achicar un poquito aquí. Ahí sí. Bueno, fue interesante claramente leer este libro, porque este libro habla de la historia de 12 hombres, ¿cierto?, que se atrevieron a creer. Y yo, hombres que simplemente le dijeron al Señor sí, cuando el Señor les hizo el llamado. Pero no solamente la historia de 12 hombres, también es la historia de mujeres que hubieron entre medio, ¿cierto?, y que fueron puntal también para el avance de la obra. La palabra de Dios en el libro de los Hechos vemos también la acción de muchas mujeres, ¿ya? Una de ellas, por ejemplo, la mencionaba Angelito Dorcas, que en su simpleza, en su sencillez, ella hacía su obra también. Por lo tanto, nadie está ajeno acá al trabajo misionero, es un llamado que el Señor nos hace. Este libro fue un libro escrito, inspirado por el Señor para recordarnos cuál es nuestro deber y cómo se llega también, ¿cierto?, a alcanzar la meta y a realizar el propósito. Sin duda es que a todos nos quedamos tal vez con la retina con Pablo, ¿verdad? Hubieron muchos personajes, Esteban, por ejemplo, el primer mártir, que marcó también la vida del mismo Pablo. Ya Felipe, ¿verdad?, cuando fue y buscó a Natanael. Tantas lecciones que podríamos sacar de cada uno de ellos, pero nos queda Pablo, porque Pablo realizó, digamos, un trabajo tremendo, y él, como era, digamos, un intelectual, en realidad escribió mucho también. Entonces uno como que se queda más fácilmente con la experiencia de Pablo, aunque el relato lo hizo Lucas también, pero las cosas que escribió Pablo fueron tremendas dentro, digamos, de su experiencia. Entonces aquí yo quiero rescatar lo que aparece en 2 de Timoteo 4:8, cuando Pablo dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia. Esta certeza que Pablo tiene, la verdad la cosa es que ya impresiona. Lo que Pablo dice aquí, me está guardada la corona de justicia, es la experiencia de un hombre que tiene la certeza, la convicción de que se ha encontrado con su Señor y que su Señor lo va a premiar. La cual me dará el Señor, pues justo. ¿Ya? Aquí habla de parte del carácter del Señor. Dice que el Señor es justo,
Por lo tanto, en esa justicia Pablo se aferra y él cree en la justicia de Cristo en aquel día. Y no solamente a mí, dice. Pablo tiene la certeza que no será el único que estará gozando, ¿cierto?, de esta corona de justicia, sino que también a todos los que aman su venida. Ahora, la pregunta que uno inevitablemente se tiene que hacer es, ¿amamos la venida del Señor de tal manera que pudiéramos reflejar también un poco la vida que vivió Pablo, esa entrega, ese compromiso que vivieron los apóstoles? Porque Pablo está pensando en todos aquellos que aman de verdad su venida, y cuando hablamos de amar la venida del Señor estamos hablando de abandonarlo todo por amor al Señor, de entregarlo todo, toda nuestra vida, digamos, en función de predicar el Evangelio y de apurar la venida del Señor. ¿Amamos la venida del Señor? ¿Tenemos la seguridad de que nuestra corona está guardada allí en los cielos? Esta seguridad, digamos, es la seguridad de quien ha hecho su parte, ¿verdad? La ha cumplido fielmente. Pablo tiene la satisfacción de decir: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Qué experiencia más linda queda cuando la persona ha hecho su trabajo? Nosotros cuando volvemos de campaña de colportaje nos queda cierta sensación de haber hecho el trabajo que hicimos, y a veces nos quedan ciertas reflexiones de que podríamos haber hecho más también. Pero aquí Pablo está seguro, dice: he peleado la buena batalla. Es decir, no dejó escapar un día Pablo en que nos entregó al Señor. No hubo un momento en su vida desde que se convirtió al Señor que Cristo no tomara el control de su vida. Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Toda la experiencia de Pablo da testimonio de que sus palabras realmente tenían poder. Realmente él tenía peso en lo que decía, porque su testimonio a sí mismo lo confirmaba. Miren, yo quisiera compartir con ustedes esta primera visión de la hermana Elena White, cuando ella dice que mientras ella estaba orando comienza a ver al pueblo de Dios, ¿cierto?, en una senda angosta, y ella lo primero que hace es mirar y no encuentra el pueblo de Dios. Pero de pronto dice que el ángel le dice: mira más alto, y ella comienza a ver al pueblo de Dios en una senda angosta, y ve que el Señor está delante de ellos animándolos, y hay palabras de ánimo para empujar, ¿cierto?, y que el Señor, ¿cierto?, va haciendo, estimulando la vida también de su pueblo, esperando que todos, ¿cierto?, lleguen hasta donde está Él. Sin embargo, dice que muchos comenzaron a caer porque muchos dudaron también, ¿ya? De esta manera, dice, otros, dice, negaron temerariamente la luz que brilla tras ellos, diciendo que no era Dios quien los estaba guiando allí. Pero entonces se extinguió para ellos la luz, ¿cierto?, que estaba detrás, y dejó sus pies en tinieblas. De modo que tropezaron, perdieron de vista el blanco y a Jesús, cayeron fuera del sendero abajo en el mundo sombrío y perverso. Fíjense ustedes que el Señor envió una luz especial para su pueblo hoy día, y está en los testimonios. Y la sierva del Señor de alguna manera está diciendo: mira, muchos dejan de creer los testimonios. Y hay muchos que hablan en contra de los testimonios también. Pero la gran mayoría de la iglesia, aunque no hablen en contra de los testimonios, no los toma en cuenta. Y eso es menoscabar o menospreciar la luz que el Señor dejó para su pueblo. Nosotros hemos venido estudiando, por lo menos ya, recuerdo que como 5 libros ya desde que partimos, si no me equivoco, y hemos visto cómo estos libros han sido de bendición para nosotros cuando los estudiamos en conjunto con la palabra del Señor. Libros que nos entregan luz. Y la iglesia necesita en este tiempo de esta luz especial que el Señor dejó. Por lo tanto, me sumo a lo que decía Moisés: estos libros no son para leerlos una vez. Estos libros, el propósito de estos estudios, ¿cierto?, es que tú te motives a seguir estudiando, a seguir escudriñando. No para que dejes el libro guardado allí como una colección de que algún día lo leíste, sino que sean libros de estudio, que libros que nos ayuden a preparar temas, a reflexionar, a crecer en nuestra vida espiritual, que lo estudiemos en conjunto con la Escritura, la palabra de Dios primero, y el estudio de profecía, ¿cierto?, que nos va a ampliar tal vez algún texto bíblico, alguna parte, alguna porción de la Escritura. Ese es el propósito del Espíritu de profecía. La sierva del Señor dice: pronto oímos la voz de Dios semejante al ruido de muchas aguas, que nos anunció, ¿qué cosa? El día y la hora de la venida de Jesús. Esto es en torno, digamos, al momento cuando el Señor ya está viniendo, ¿verdad? Cuando ya el tiempo de gracia, ¿cierto?, se ha terminado. Cuando ha partido el tiempo de angustia, ¿cierto?, este tiempo difícil para el pueblo de Dios. Cuando Cristo, digamos, aparece en la nube de los cielos, ¿cierto?, antes se escucha una voz que anuncia al pueblo de Dios el día y la hora. Eso será anunciado en el momento final prácticamente, no es una voz, ¿cierto?, que nos va a indicar hoy día para poner algún tipo de fecha. Pero en el momento final, el pueblo de Dios
el que ha sido redimido, ¿cierto? Ha pasado por el periodo de angustia y pasó por la prueba, escuchará, dice la sierva del Señor. Yo no sé si a ti te gustaría estar allí, pero a mí me encantaría escuchar esa voz, ¿ya? Que va a sonar como estruendo, ¿cierto? Como ruido de muchas aguas. Pero la sierva del Señor, cuando tú entres en detalle en los escritos de la hermana Juan, en esta visión, ella dice que para nosotros fue una voz audible. Para el mundo que no conoció y rechazó al Señor, será como estruendo, como relámpagos, como truenos fuertes. Pero el pueblo de Dios sabrá distinguir la voz de su Señor. Por eso es que el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz, me conocen, porque son mis ovejas. En ese tiempo de prueba necesitamos alentarnos y consolarnos mutuamente. Las tentaciones de Satanás son ahora mayores que nunca, pues sabe que le queda poco tiempo y que muy luego cada caso será decidido para vida o para muerte. No es ahora el momento de dejarse vencer por el desaliento ni de sucumbir bajo la prueba. Este no es el momento, es el peor momento para dejarse sucumbir. Debemos sobreponernos a todas nuestras aflicciones y confiar plenamente en el Todopoderoso Dios de Jacob. Sobreponernos a cada cosa que nos esté ocurriendo, tenemos que sobreponernos, es un deber. El Señor me ha mostrado que basta su gracia para resistir todas las pruebas. Y aunque estas sean más duras que nunca, si tenemos absoluta confianza en Dios, podremos vencer todas las tentaciones y por su gracia salir victoriosos. Pablo vivió esta experiencia, lo hemos leído, lo hemos estudiado, hemos analizado la vida de Pablo, ¿ya? En Cristo somos más que vencedores. Si resistimos las pruebas y logramos triunfar sobre las tentaciones de Satanás, entonces soportaremos la prueba de nuestra fe. ¿Cuál es la prueba de nuestra fe? Resistir las pruebas, las tentaciones, ¿cierto? Y salir airosos. La cual es más precioso que el oro y quedaremos más fuertes y mejor preparados para sobrellevar pruebas posteriores. Pero si nos acobardamos y cedemos a las tentaciones de Satanás, nos volveremos más débiles. No recibiremos recompensa por la prueba y no estaremos tan bien preparados para resistir lo que nos sobrevenga después. Así, nos iremos debilitando cada vez más hasta que Satanás nos lleve cautivos a su voluntad. Debemos llevar puesta la completa armadura de Dios y estar listo en todo momento para sostener el conflicto con todas las potestades de las tinieblas. Recuerdo lo que estudiamos acerca de Juan en Patmos, ¿ya? Este anciano, una de las cosas que aprendimos es que el Señor es el que le pone la armadura, no somos nosotros. Cuando nos asalten las tentaciones y las pruebas, acudamos a Dios para luchar con Él en oración. No dejará que volvamos vacíos, sino que nos dará fortaleza y gracia para vencer y quebrantar el poderío del enemigo. Ojalá que todos viviesen estas cosas vieran estas cosas en su verdadera luz y soportasen las fatigas como buenos soldados de Jesús. Entonces Israel podrá seguir adelante confortado en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Y para terminar, cito, ¿cierto? Apocalipsis 3:11. Dice, no dejes que nadie tome tu corona. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Pablo tenía la certeza, la seguridad de que su corona estaba guardada, ¿ya? Pero él esa certeza la tenía en base a toda una experiencia de vida. Él sabía que se había entregado por completo, que había amado a su Señor, había amado la obra, había amado las almas. El resultado de todo eso él lo tenía súper claro. El Señor me tiene guardada la corona de justicia, porque Él es un juez justo, dice. ¿Ya? A todos los que aman su venida, tenemos que amar la venida del Señor. Pero antes de que gocemos de la corona de justicia, tenemos que gozar de la corona de espinas. Estamos en este mundo todavía, no estamos en el cielo. Y en este mundo necesitamos ponernos la armadura, luchar, ¿cierto? Y estar dispuestos a sufrir por el Señor. Que el Señor nos bendiga. Yo creo que la lección de este libro ha sido tremendamente importante, porque nos enseña cómo tenemos que vivir y cómo alcanzar el éxito como iglesia. Alcanzar el éxito implica apurar la venida del Señor Jesucristo, preparar el mundo, recibir el don del Espíritu Santo y predicar como nunca y sellar la obra que los discípulos comenzaron allí, ¿cierto? En la iglesia primitiva, y a nosotros nos corresponde terminar esta obra. Que el Señor nos bendiga, hermano. Amén. Amén. Agradecemos a Dios, ¿cierto? En primer lugar, y también a Pablo por esta reflexión, ¿cierto? Yo creo que es bueno, necesario, ¿cierto? Que nosotros podamos orar para que todo esto, ¿cierto? Que hemos aprendido en este libro no sea sino un conocimiento teórico, como decían, ¿cierto? Sino que sea práctico en nuestra vida y realmente podamos vivirlo día a día, ¿sí? Así que ya para ir finalizando este programa, ¿cierto? Vamos a proyectar un video, ya un video súper importante y que nosotros, bueno, hicimos con mucho cariño, así que les pedimos que pongan mucha atención, así que lo voy a compartir.